Bienvenidos al siguiente capítulo de nuestro coloquio Importancia de la metrología en procesos de calidad con enfoque mecatrónico. Hablaremos de los fundamentos de metrología. En nuestro contenido vamos a tener la definición de la metrología y sus principales conceptos, la explicación de los diferentes tipos de medición y unidades utilizadas en la mecatrónica, la discusión sobre la importancia de la trazabilidad y la incertidumbre en mediciones. Empecemos entonces hablando de la definición de la metrología y sus principales conceptos. Al iniciar la discusión acerca de la fundamentación metrológica, es necesario hablar de un término que se utiliza en este particular, metrología mecatrónica. El término metrología mecatrónica es correcto y se utiliza para describir la combinación de la metrología, ciencia de la medición, y la mecatrónica, integración de la ingeniería mecánica, electrónica y de control. Esta disciplina se enfoca en la medición y caracterización de magnitudes físicas en sistemas mecatrónicos. Para el estudio de la metrología con enfoque mecatrónico o simplemente de la metrología mecatrónica, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos. El objetivo principal es garantizar la confiabilidad de las mediciones. La metrología es fundamental en la mecatrónica, ya que garantiza la calidad, confiabilidad y exactitud de las piezas manufacturadas. También busca incansablemente la mejora de las incertidumbres de medida para aumentar los niveles de confianza en cualquier resultado de mediciones y asegurar su comparabilidad. Los instrumentos de medición en la mecatrónica pueden ser de diversos tipos, como sensores, convertidores, controladores, componentes estructurales y cinemáticos, accionamientos y transmisiones. La metrología en la mecatrónica se enfoca en la medición de magnitudes relacionadas con la longitud, distancias, formas, ángulos, características geométricas, entre otros. También se hace necesario entender, adicionalmente, cómo la metrología es una disciplina que combina la ciencia de la medición y también la mecatrónica como tal. Esto hace referencia a que nos enfoquemos en conceptos más puntuales, como es, ¿qué es metrología? Es la ciencia de la medición que se encarga de establecer los métodos y estándares para realizar mediciones precisas y confiables. ¿Qué es mecatrónica? Es una disciplina que combina la mecánica y la electrónica, el control automático para el diseño y el desarrollo de los sistemas inteligentes. ¿Qué es instrumentación? Se refiere a los instrumentos y dispositivos utilizados para realizar mediciones en la metrología mecatrónica, como sensores, transductores y sistemas de adquisición de datos. ¿Qué es calibración? Es el proceso de ajustar y verificar la precisión de los instrumentos de medición para asegurar que proporcionen resultados confiables. Trazabilidad es la capacidad de rastrear las mediciones realizadas hasta los estándares nacionales o internacionales, garantizando así la confiabilidad de los resultados. ¿Qué es incertidumbre de medición? Es la estimación de la variabilidad o error asociado a una medición, que se expresa como un intervalo de confianza. Por último, ¿qué es un sistema de medición? Son los conjuntos de instrumentos, equipos y procedimientos utilizados para realizar mediciones en la metrología mecatrónica. Ahora, expliquemos los diferentes tipos de medición y unidades de medida utilizadas en la mecatrónica. En estas disciplinas, cómo se combina la ciencia de la medición y la integración de algunas áreas de la ingeniería, es por ello que se utilizan diferentes tipos de mediciones y unidades de medida para caracterizar y cuantificar magnitudes físicas. Los tipos de mediciones y unidades de medida comunes en metrología mecatrónica incluyen longitud, que se utiliza para medir distancias y dimensiones. La unidad
de medida más común es el metro, pero también se utilizan otras medidas como el milímetro y el centímetro. El tiempo. Se utiliza para medir la duración de los eventos y la unidad más común es el segundo, pero también se utilizan unidades como el milisegundo o el minuto. Masa. Se utiliza para medir la cantidad de variables de materia en un objeto. La unidad de medida más común es el kilogramo, pero también se utilizan otras unidades como el gramo y la tonelada. Temperatura. Se utiliza para medir la intensidad de calor. La unidad de medida más común son los grados Celsius, pero también se utilizan otras unidades como el Kelvin y los Fahrenheit. Fuerza. Se utiliza para medir la interacción entre dos objetos. La unidad de medida más común es el Newton, pero también se utilizan otras unidades como el kilopondio y la libra fuerza. Presión. Se utiliza para medir la fuerza ejercida sobre una superficie. La unidad de medida más común es el pascal, pero también se utilizan otras medidas como el bar o el PSI, que significa libra por pulgada cuadrada. En cuanto a las magnitudes eléctricas tenemos tensión, corriente, resistencia y capacitancia. Empecemos entonces con la discusión sobre la importancia de la trazabilidad y la incertidumbre en las mediciones. ¿Qué es la trazabilidad y la incertidumbre en las mediciones? Ya lo pudimos definir anteriormente, pero al conocer los beneficios de la metrología mecatrónica proporciona al mundo industrial, se puede enumerar algunos beneficios con la finalidad de concienciar y soportar de manera definitiva su inclusión en los ámbitos académicos. ¿Cuáles serían estos beneficios? Que promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas, análisis y ensayos exactos necesario para que la industria sea competitiva. Facilita a la industria las herramientas de medida necesarias para la investigación y el desarrollo de campos determinados y para definir y controlar mejor la calidad de los productos. Asimismo, otro beneficio es que perfecciona los métodos y los medios de medición. La metrología es decisiva en el comercio internacional debido a que proporciona los medios técnicos necesarios para asegurar medidas correctas mediante la implementación de un sistema armonizado compuesto por el Sistema Internacional de Unidades, la exactitud de los instrumentos de medida cumpliendo las normas internacionales, como las recomendaciones de la OIML, y los métodos y procedimientos validados. O sea que la medición entra en todas las operaciones comerciales, desde el comercio del producto a granel, como los minerales, el petróleo, el gas natural, hasta la venta minorista de productos al público en el mercado. Ahora sí, hablemos de lo que es la trazabilidad y la incertidumbre en las mediciones. La trazabilidad y la incertidumbre son dos conceptos fundamentales en el campo de la metrología y las mediciones. Se entiende por trazabilidad a la propiedad de un resultado de medición o de un valor de referencia de estar relacionado con referencias establecidas, generalmente a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. En otras palabras, simplemente implica poder rastrear y demostrar la conexión entre una medición realizada a los estándares de mediciones establecidos. Ahora bien, la trazabilidad es esencial para garantizar la confiabilidad y la comparabilidad de las mediciones en diferentes laboratorios y sistemas de medición. Entonces, la incertidumbre se va a definir como se refiere a la falta de conocimiento completo y exacto sobre el valor verdadero de una magnitud de medida. En cualquier medición siempre existe cierta incertidumbre debido a varias fuentes de error, como el error de los instrumentos, error de calibración, error de lectura, entre otros. La incertidumbre se expresa generalmente como un intervalo de confianza alrededor de un valor medido y proporciona una estimación de variabilidad y la confiabilidad de la medición. Es importante concluir lo siguiente. La relación que se tiene
es que la trazabilidad se refiere a la capacidad de rastrear una medición hasta estándares establecidos, mientras que la incertidumbre se refiere a la falta de conocimiento completo sobre el valor verdadero de una medición y se expresa como un intervalo de confianza. Ambos conceptos son esenciales para garantizar mediciones confiables y comparables en el campo de la metrología mecatrónica. Esperamos sus comentarios para este otro capítulo del coloquio y en la pantalla están viendo el contacto para sus dudas que serán resueltas posteriormente. Gracias y nos veremos en una próxima ocasión.